Bienvenidos a este curso sobre apologética cristiana. Esta es la primera lección en la cual vamos a introducir algunos conceptos esenciales sobre apologética. Y vamos a hablar también de la necesidad de la apologética. Entonces, para hablar un poco acerca de la necesidad de tomar un curso de apologética, vamos a mostrar algunas cosas que han salido en algunas páginas de internet o medios de comunicación. Por ejemplo, esta página de internet de National Geographic llega y nos habla de los evangelios apócrifos y dice el otro Jesús, y entonces nos plantea que hay como otra versión de Jesús, distinto del que plantean los 4 evangelios que encontramos en la Biblia. Y entonces nos pretende mostrar que esta es posiblemente la verdad y no la que tenemos en la Biblia. Y por eso veamos aquí la BBC dice, ¿qué nos dicen los evangelios perdidos sobre el verdadero Jesús? O sea, el verdadero Jesús no es el que está en los evangelios canónicos, en los 4 evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, sino que el verdadero Jesús podría estar entonces en otros evangelios. Dice, por ejemplo, un nuevo documental sobre Jesús desata la polémica. Y entonces es un documental que se hizo donde se hablaba de la posibilidad de que Jesús hubiera tenido un hijo con María Magdalena y que fueron enterrados en Jerusalén porque aparentemente apareció una tumba donde aparecían los nombres de Jesús, de María y un presunto hijo de Jesús. O bien aparecen libros, por ejemplo, este hombre de la izquierda, Michael Vigent, saca un libro que se llama El Enigma Sagrado, donde él cuestiona la resurrección de Jesús. Y entonces dice que esto es simplemente un fraude. O bien Dan Brown, que en su libro El Código da Vinci presenta ahí toda una historia acerca de una supuesta descendencia de Jesús. O bien nos encontramos estos otros casos, por ejemplo en el libro de la izquierda, Charles Templeton, que fue un evangelista que incluso estuvo con Billy Graham. Sin embargo, él decide abandonar la fe y entonces escribe este libro de su adiós a Dios, donde expone pues las razones por las cuales él abandona la fe cristiana, y una de las principales razones por las que abandona la fe es el problema del sufrimiento. En el libro de la derecha, Christopher Hitchens, que en su juventud fue creyente, dice en este libro que Dios no es bueno. Y entonces se convierte más bien en un opositor férreo al cristianismo. En todo esto nos encontramos una gran cantidad atacando la fe cristiana. Vemos que en términos generales ellos no están atacando al hinduismo, no están atacando al islamismo, ellos están atacando a los cristianos. Y entonces ahí es donde nosotros observamos un ataque que es sistemático y continuo a las doctrinas fundamentales del cristianismo. La salvación, por ejemplo, la deidad de Jesús, la veracidad de la Biblia en general, la resurrección, la autoridad de la Biblia, la bondad de Dios, Jesús como el único camino a la salvación, el único camino al Padre, los milagros de Jesús. Muchas veces nos dicen que la ciencia demuestra que la Biblia está errada y muchas otras cosas más. Y entonces ahí es donde necesitamos nosotros la apologética. En 1 de Pedro 3:15 nos dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y perseverancia. En este versículo, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Apologética consiste básicamente en eso, en la defensa, pero esta defensa hay que estar preparados. Realmente los argumentos que presentan los ateístas y que presentan muchas otras personas son a veces argumentos complejos que no son fáciles de debatir. Y algo bien importante en este versículo es que nos habla de la razón de la esperanza. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza
que no poseen los demás, y nosotros tenemos que exponer cuál es esa razón de esa esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y nos dice que tenemos que hacerlo con una actitud de mansedumbre y reverencia. En Mateo 22, 37, 38 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hay que amar al Señor entonces con la mente también, no solamente con el corazón y el alma. Así que entonces no está mal estudiar, aprender y prepararse para defender el Evangelio. En eso consiste entonces la apologética. La apologética es entonces una disciplina que expone las pruebas y los fundamentos de la verdad, que creemos que es la verdad expuesta en las Escrituras. Es entonces la defensa de la fe. La apologética, entonces, por un lado, debemos considerar su uso. La vamos a usar solamente cuando se necesita, o sea, no vamos a estar entrando en debate con todo mundo. Y su intención no es simplemente tener la razón en un debate, sino que lo que buscamos es entender la verdad. El propósito no es en realidad vencer en un debate, ni siquiera convencer a la otra parte, porque en realidad quien convence es el Espíritu Santo, sino que lo que queremos es exponer de una manera adecuada, de una manera sistemática, la verdad. Y tenemos el respaldo, realmente tenemos el respaldo de la ciencia, de la filosofía, de la teología, y tenemos una gran cantidad de evidencias que respaldan la fe cristiana. La apologética le da herramientas al creyente para ayudar a otros a creer y ayuda al creyente mismo a saber. Aprendemos realmente mucho sobre la fe, sobre la Escritura, a poder responder, como decía Pedro, a responder a quien demande la razón de la esperanza y poder fortalecer nuestra propia fe. Y entonces cuando decimos saber, es realmente saber en qué creemos y por qué lo creemos. Cuando hablamos entonces de responder, podemos responder entonces a las preguntas que el mismo creyente hace. Y cuando hablamos de fortalecer, es fortalecer la fe y confianza en Dios y en su palabra. Dios no necesita que lo defiendan, pero las personas sí necesitan ayuda para entender. Y como parte de esta lección, ya para finalizar, vamos a hablar acerca de la cosmovisión. Cuando hablamos acerca de una cosmovisión, estamos hablando de preguntas que deben recibir una respuesta. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué pasa si vemos la vida de forma equivocada? ¿Nuestras creencias reflejan la realidad? ¿Son verdaderas? ¿La realidad es objetiva o es subjetiva? ¿La realidad cambia de acuerdo con nuestras creencias? ¿Hay una fuente de respuestas que refleja la realidad? ¿Cómo sabemos que encontramos esa fuente de respuestas que refleja la realidad? ¿Hay un Dios o un poder superior? Y si lo hay, ¿cómo es? ¿El ser humano es esencialmente bueno o es malo? ¿Cuál es el criterio final de la verdad? ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿Tiene el hombre un propósito además de su sola existencia? Todas estas son preguntas relevantes que cada uno de nosotros debe responderse. Y en ese sentido es que adoptamos una cosmovisión. La cosmovisión es entonces un conjunto de creencias sobre aspectos fundamentales de la realidad y que van a influir en nuestras percepciones, en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos y en nuestras actividades. Así entonces representa nuestra filosofía de vida. La cosmovisión entonces se debe iniciar con el tema de la deidad, o sea, si existe Dios y cuál es ese Dios. Y este es entonces claramente un tema fundamental y cae esto fuera de la ciencia. La ciencia se ocupa de lo natural, mientras que la cosmovisión trasciende a lo sobrenatural. Así entonces la ciencia puede dar algunas respuestas, pero circunscritas a lo que se puede ver y verificar, mientras que cuando nosotros adoptamos una cosmovisión vamos más allá. Todas las personas tenemos una cosmovisión. Las respuestas a estas preguntas se denominan creencias fundamentales y son respondidas a través de la cosmovisión.
La cosmovisión así es entonces el lente a través del cual vemos y apreciamos la realidad. Una cosmovisión correcta nos da una visión apropiada y coherente de la vida tal y como es. Por el contrario, una cosmovisión incorrecta introduce una distorsión de la realidad y es entonces un desvío peligroso de la verdad. Todos queremos conocer la verdad y por eso es que necesitamos entonces una cosmovisión correcta. Las personas que creemos en Dios tenemos una cosmovisión. Los que no creen en Dios tienen su cosmovisión y todos tenemos creencias. Los que creen que existe o los que creen que no existe, o los que creen en un Dios o los que creen en otro, o los que creen en unas cosas o las que creen en otras. Todos tenemos algún tipo de cosmovisión. Las cosmovisiones se originan en la familia y la tradición, en el país y la cultura, y también en la religión. Así que entonces, un observador cuidadoso debe analizar, por ejemplo, los orígenes de su cosmovisión. ¿Dónde se origina mi cosmovisión? ¿Por cuál de estos tres factores que hemos mencionado está influida? Se cuestiona a partir de un acercamiento objetivo y comparativo con la realidad. Y además busca ver la realidad tal y como es. Por lo tanto, está persiguiendo la verdad, excluyendo del análisis sus propios prejuicios. Toda cosmovisión debe responder a estas preguntas. ¿De dónde venimos? O sea, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es entonces el destino final del ser humano? ¿Qué determina el destino? Esto es entonces un sistema de fe. ¿Cuál es nuestro propósito? La cosmovisión nos da entonces un significado de la vida. ¿Cómo se debe vivir? O sea, nos da una moral y una ética. La cosmovisión correcta entonces responde a estas preguntas de forma coherente, de forma consistente y sin contradicciones. Si yo en una de estas preguntas hablo de Dios y en otra de ellas excluyo a Dios, mi cosmovisión no es coherente. Podría tener contradicciones. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso para determinar si realmente nuestra cosmovisión es correcta. Existen diferentes tipos de cosmovisiones. Todas las religiones y sectas del mundo se pueden agrupar en tres grandes clasificaciones de acuerdo con su cosmovisión. Existe el teísmo, donde por ejemplo tenemos el monoteísmo, donde las tres principales religiones son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero tenemos también el politeísmo, que cree entonces en varios dioses como podría ser la mitología griega. Tenemos el panteísmo, que cree que todo es uno. Aquí tenemos entonces el budismo, el hinduismo, el taoísmo o la nueva era. Y luego el ateísmo, donde tenemos entonces tres tipos de ateísmo. Un ateísmo teofóbico, que es antiteísta. Tenemos los agnósticos, que básicamente no están decididos, realmente consideran que no saben si existe o no existe Dios. Y existen pues los ateos pasivos. Dice en esta frase el conocido apologista Ravi Zacharias, dice que el objetivo de la mayoría de los conflictos es destruir a tu oponente. El objetivo de la apologética es ganar a tu oponente. Esta es entonces una introducción a la apologética. Esperamos y es nuestra oración que estas lecciones sean de bendición para usted y próximamente estaremos publicando nuestra lección número 2. Muchas gracias.